Tengan todos un excelente día. En este momento vamos a hablar acerca de la prevención del riesgo psicosocial que hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, enfocándonos en la prevención del acoso laboral. Mi nombre es Judy Marcela González Otálora, psicóloga especialista en psicología organizacional y ocupacional, con más de 6 años de experiencia realizando asesorías y acompañamiento al sistema de gestión enfocado a prevención de riesgo psicosocial. Iniciaremos con la definición de factores de riesgo psicosocial, la cual es entendida como las interacciones entre varias variables, como es el medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de la organización, las capacidades del trabajador, la cultura, la situación personal, que generan una serie de percepciones y experiencias que pueden influir en la salud y rendimiento y la satisfacción laboral. Lo anterior se encuentra dentro del marco legal colombiano, la Resolución 2646 del 2008, la Ley 1010 del 2006, la Resolución 652 del 2012 y la Resolución 2404 del 2019, en la cual nos refiere que comprende aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Comprende aspectos intralaborales, todo lo que sucede dentro de la organización, extralaborales, todo lo que sucede fuera de la organización, y aspectos individuales como la personalidad. Ya entendiendo el concepto de factores de riesgo psicosocial, nos debemos hacer la pregunta: ¿qué debemos hacer para prevenir el acoso laboral? ¿Cuáles son los factores más importantes a intervenir? A continuación tocaremos 3 aspectos. El primero y uno de los más comunes, el estrés. También tocaremos el tema de comunicación asertiva y trabajo en equipo. ¿Qué es el estrés? Es la condición o sensación que se experimenta cuando una persona percibe que las exigencias son más grandes que los recursos con los que cuenta para solucionarlo. Es decir, tenemos una situación nueva a la cual no sabemos cómo reaccionar ni cuáles van a ser las consecuencias. Esto puede ser producto de problemas familiares, inconvenientes laborales, como por ejemplo el acoso laboral. También es producto de situaciones como inconvenientes sociales y o personales. Otro aspecto importante para la prevención del acoso laboral es contar con una comunicación asertiva. No se trata solamente de hablar. Hablar no es comunicar. Debemos tener un emisor y un receptor con unas características muy claras. El emisor debe conocer la información que está transmitiendo de forma detallada, precisa, con un lenguaje acorde, con un tono de voz acorde. Y el receptor es importante que tenga toda su atención y una escucha activa. Saber escuchar, saber entender y saber hablar bien hará que tu comunicación mejore y sea más eficaz, y por consiguiente todas tus relaciones también, teniendo una comunicación asertiva en nuestra entidad, previniendo el acoso laboral. ¿Qué es acoso laboral? Es toda conducta persistente y demostrable, es decir, que haya ocurrido más de una vez y que tengamos pruebas de ellas, ejercida sobre un trabajador hacia su jefe, de su jefe hacia un trabajador o entre pares, es decir, entre personas que tienen un mismo cargo, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Dentro de la Ley 1010 de acoso laboral encontramos algunas modalidades, las cuales hace parte el maltrato laboral, que es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre, además de todo comportamiento tendiente a menospreciar la autoestima y la dignidad. También hace parte
De las modalidades de acoso laboral, la persecución laboral. ¿Qué quiere decir esto? Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir a la renuncia. La descalificación, la carga excesiva de trabajo. También la tercera modalidad es la discriminación laboral. Es todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen de familia o nacionalidad, credo religioso, preferencia política o situación social. Y entorpecimiento laboral, toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla. La privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de la información y el ocultamiento a correspondencia o mensajes electrónicos. Y finalmente, hacen parte de las modalidades de acoso laboral la inequidad laboral, es decir, la asignación de funciones a menosprecio del trabajador y la desprotección laboral. Es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones del cumplimiento de los requisitos mínimos de protección de seguridad para el trabajador. Finalmente, es importante recordar que el hecho de que una persona sea acosada laboralmente puede traer consigo síntomas físicos y psicológicos. Físicos como diarrea o estreñimiento, cansancio excesivo, decaimiento, músculos tensos, dolores de cabeza frecuente, variaciones en el peso, porque en algunas ocasiones las personas aumentan su apetito, otros lo disminuyen, insomnio o somnolencia, y también consecuencias psicológicas como la baja autoestima, la habilidad emocional, irritabilidad, dificultad para concentrarse, pensamiento distorsionado y baja tolerancia a la frustración. De ahí la importancia de prevenir el acoso laboral en nuestra entidad. Tengan todos un excelente día.